Era marzo de 2020. Ecuador todavía no había entrado en confinamiento. Allí estábamos los dos, mi abuelo materno y yo, en un cuarto de hospital. Él dormía en su camilla y yo, mientras tanto, veía las noticias sobre un sofá, pendiente, por si despertaba. José Vega, mi abuelo, hace años que ya no me reconocía, aunque al saludarlo siempre me regalaba una sonrisa, y mi abuela le gritaba al oído que yo era una de sus nietas. José Vega había perdido casi por completo la capacidad auditiva en la adultez, y en la tercera edad desarrolló una de las formas más comunes de demencia, Alzheimer. Llevaba 6 días ingresado en el hospital por una grave infección, cuando me tocó el turno de cuidarlo. El hombre de la camilla era uno diferente al que yo había conocido toda la vida, ancho, corpulento, orgulloso de ocupar cualquier espacio. El hombre que permanecía recostado era ahora uno delgado, pequeño, disminuido. Cada vez que despertaba parecía desorientado, pero al encontrarme con la vista, me dirigía con sus ojos enfadados hacia un armario que permanecía frente a la camilla. Lo confundía con una puerta, una salida, y me pedía que lo ayudara a salir, para regresar a casa. Yo lo entendía, sí, pero por las miradas y señas débiles que hacía con la mano, no por las palabras que usaba, porque mi abuelo me hablaba en quichua, y yo no lo comprendía. Para Radio Cocoa, esto es Cabos Sueltos, un podcast sobre identidad, pueblos, culturas, tensiones y posibilidades. En el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas habladas, pero es muy probable que en menos de 100 años desaparezca la mitad. Se calcula que cada 2 semanas desaparece una. Me pregunto, ¿qué supone a nivel colectivo para los pueblos milenarios perder una lengua? ¿Qué supone esa pérdida a nivel individual para sus nuevas generaciones? Sabemos que las personas hacen el lenguaje tanto como el lenguaje hace a las personas. Es decir, construimos el ser a partir del idioma o idiomas de la crianza. Pero, ¿podría también la pérdida de una lengua moldear quiénes somos? Soy Catignina, una joven orgullosamente indígena de los Andes, y en este episodio intento encontrar algunas respuestas. Por si no quedó claro ya, no sé hablar el idioma nativo de mi pueblo, el quichua, y esta es una característica que comparto con muchos de mis contemporáneos. Antes de continuar, una breve aclaración. Al quichua, K-I-C-H-W-A, no se lo debe confundir con el quechua, Q-U-E-C-H-U-A. Aunque comparten la misma raíz, el quechua, junto al castellano y el aymara, es uno de los idiomas oficiales del Perú. El quichua, junto al shuar, son 2 lenguas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, reconocidas en la Constitución como idiomas oficiales de relación intercultural. En Ecuador, existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Por lo tanto, el quichua y el shuar no son los únicos idiomas. Se estima que en Ecuador se practican al menos 14 lenguas originarias, muchas de ellas en riesgo de desaparición. Escucharme decir que soy una joven orgullosamente indígena y que no sé hablar el quichua les parecerá a algunos incompatible, quizás hasta ilógico, lo sé, pero esa es la verdad, mi verdad, por ahora. Desconocer el idioma de mi pueblo no deslegitima mi pertenencia al mismo, o al menos no debería, pero, sin duda, ha hecho que mi identidad como mujer indígena sea mucho más compleja. Me atrevería a decir que hasta menos identificable, lo cual ha dado cabida a la duda, el recelo e incluso el rechazo de aquellos con quienes comparto una memoria histórica. Yo no creo que la identidad sea algo que pueda o deba medirse para legitimar o deslegitimarnos entre personas y comunidades. Las identidades, en general, son fluidas, dependen de los entornos y, por tanto, admiten distintas posibilidades. En mi entorno, de pequeña, no me enseñaron a hablar el quichua en casa, por consiguiente no es mi primer idioma. Pero tampoco lo aprendí en la escuela, tampoco en el colegio, y hoy sigo sin dominarlo. ¿Por qué? Hay muchas razones que están sujetas a contextos mucho más grandes y mucho más anteriores que mi llegada al mundo. Cuando aquel día, en ese cuarto de hospital, se instaló una barrera comunicacional entre mi abuelo y yo, empecé a preguntarme por esos contextos que hicieron imposible nuestra comunicación. Y porque sí, soy una joven orgullosamente indígena de los Andes, a pesar de desconocer el quichua, me tomé el derecho, me tomé la libertad
de buscar explicaciones y descubrir algunas respuestas. Capítulo 1. Nací y crecí en un pueblo al norte de la Sierra Ecuatoriana, Cotacachi, en la provincia de Imbabura, pero me autoidentifico como indígena de otro pueblo, del pueblo Otavalo. Mis abuelos fueron originarios de ese territorio, así que, aunque muchas décadas más tarde, yo nací en una circunscripción a 80 kilómetros. Esa es la identidad que asumo. Oficialmente, el territorio ancestral del pueblo Otavalo comprende la delimitación geográfica del cantón Otavalo y del cantón Cotacachi. Sin embargo, hay distinciones culturales importantes entre el pueblo Otavalo y el pueblo Cotacachi en su escritura y pronunciación autóctona, tales como la vestimenta, los ritos sagrados, las celebraciones y expresiones artísticas, etc. Por ello, hoy por hoy hay voces que reclaman un reconocimiento oficial y separado entre ambos pueblos. En mis recuerdos de la infancia están mis papás hablando en quichua, entre ellos, a veces. Pero de grande descubrí que su primera lengua tampoco era el quichua, y que por lo tanto no la manejaban todo el tiempo en casa. Tampoco pasaban allí mucho tiempo, así que mis 2 hermanas mayores y yo fuimos criadas por otras personas, entre ellas mi abuela paterna, Mama Miche. Mama Miche nunca nos habló en quichua. No creo que lo haya hecho por una decisión intencional, premeditada. Creo que fue más bien resultado de las circunstancias. ¿A qué me refiero? Bueno, para empezar, vivíamos como hasta hoy en un entorno urbano, mayoritariamente mestizo. Los indígenas urbanos, como Mama Miche, evitaban hablar el quichua en los espacios públicos a riesgo de ser humillados. Pero tan interiorizado estaba el miedo a la humillación que dejaron de hablarlo también en casa. Así que mi abuela paterna, para protegerse, para protegernos, nos hablaba en español. Antes sucedió lo mismo con sus hijos. Una breve reflexión. Reconocerse quichua, pero no hablar quichua, suena a contradicción, porque lo lógico es que el idioma empate con la ascendencia, ¿verdad? O sea, deducimos que un francés habla francés o que un árabe habla árabe. Pero nunca ha sido tan simple. Las invasiones del pasado y del presente, los eternos fenómenos migratorios y la globalización contemporánea lo hacen todo más gris. Hoy hay quichuas cuyo primer idioma ni siquiera es el español, sino el inglés, el italiano o el japonés. La ascendencia cultural ya no siempre empata con el idioma del territorio donde nacemos, y eso inevitablemente creará tensiones, desconexiones, contradicciones. Posibilidades también si nos atrevemos a verlo con lentes más optimistas. Volviendo a mi historia, creciendo rodeada de mestizos en el barrio, en la escuela, no sentía ninguna necesidad de hablar quichua. Pero por ahí afloraban autocuestionamientos. Porque sí, vestía otra ropa, porque practicaba otras tradiciones. Porque a fin de cuentas sí era una niña diferente, cuya ascendencia cultural, en términos estrictos, no empataba con el idioma de su entorno. He intentado aprender quichua en 3 ocasiones. Hoy voy por la 4ª, y me sigue costando mucho. Pero, por más cuesta arriba que se siente, esta vez me siento mucho más mental y emocionalmente abierta, lista y motivada. Ha sido un largo proceso para llegar a donde estoy. Pero debo admitir que esta nueva motivación se me presentó más bien como una cachetada. Fue la enfermedad de mi abuelo y su posterior muerte lo que me provocó un shock interno. Cuando fui incapaz de comunicarme con él para acompañarlo y apaciguar su miedo, comprendí con mucha frustración una de las implicaciones reales de perder una lengua. La desconexión. La desconexión que se produce con aquello que nos vincula al pasado. ¿Y cómo nos construimos sin esos vínculos en el presente y hacia el futuro? Capítulo 2. Mi abuelo, José Vega, murió el 13 de marzo de 2020, a los 83 años. Quizás haya dado la impresión de que éramos cercanos, pero nunca fuimos lo suficiente. Lo recuerdo como una sombra escurridiza en mi vida, así que su partida la sentí a través del dolor de mi mamá. Pero a raíz de esta muerte, he reflexionado mucho sobre aquel último encuentro en el hospital, sobre lo extraña que fue mi compañía para él. Pero sobre todo, en esas últimas horas previas a su muerte, me hubiese gustado poder tranquilizarlo y apaciguar el terror que sentía al estar en esa fría habitación. Me hubiese gustado decirle al menos una mentira, como tranquilo abuelito, ya mismo nos vamos a la casa. Pero no pude y eso me pesará siempre.
Ahora, aunque es imposible comunicarnos, quiero reconstruir su historia, que también es la mía y es la de muchos pueblos indígenas, para descubrir qué nos puede revelar sobre la pérdida de las lenguas originarias, generación tras generación tras generación. Hijo de campesinos, José Manuel Vega nació en 1947 en Quinchuquí, un extenso territorio rural perteneciente al cantón Otavalo, al norte del Ecuador. Su primera lengua fue el quichua. Él era pastor también, pastaba vacas en los páramos cercanos de la comunidad. Tenía esa responsabilidad desde pequeño. Ella es Luz Marina Vega, mi mamá. Es médica y es la tercera de 8 hijos que tuvo mi abuelo con su esposa, Rosa Elena Conejo, mi abuela. Entonces, de niño, mi papi, él decía que tuvo una infancia feliz porque el hecho de ir a pastar, él se alejaba de la casa y eso le permitía soñar cómo él iba a construir su familia. Chaymanda ñuka nirkani ñuka shuk suma huyayla aylluta charinakani. Sin embargo, las condiciones de vida en el campo, como hasta hoy, eran muy duras. Eran duras, pero mi papá nunca tuvo conciencia de que eran pobres. Él dice que, claro, tenían un terreno pequeño y tenían sus vacas y tenían los páramos, que no eran de ellos, pero que uno podía ir a pastar. Entonces, él sentía que el mundo era inmenso y que él era inmensamente afortunado por tener todo eso. Él nunca se consideró pobre. Nunca dijo yo soy pobre. Jamás. Pero si allí afuera, en los prados, el mundo se sentía lleno de posibilidades, en casa su mamá podía llegar a ser violenta, sobre todo cuando bebía. También mi abuelo mojaba la cama hasta bien entrada la niñez. Entonces, obviamente mi abuela, que era bastante severa, 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, le bañaba en un río que pasaba cerca de la casa, porque mi papá no lograba controlar y siempre era un problema. Eso, sumado al trabajo de pastoreo, que implicaba también madrugar, y considerando que mi abuelo siempre fue dormilón, le hacía soñar con una vida distinta. Pero sobre todo lo que le marcó a él es lo que no pudo ir a la escuela. Con él, por eso se rebeló y porque soñaba. Mi bisabuela no veía la necesidad de que su hijo fuera a la escuela. Ay, mi que mamita acá. Churi, kikinga, wasipi, kanakangi. Pero desafiando a su madre, José ingresó en el primer año de escuela donde tuvo el primer contacto con el abecedario español. Y mi papá amó las letras desde el primer momento. Y quiso irse, pero mis abuelos dijeron que no, que eso no hacía falta, que eso eran letras muertas, que es un lenguaje muerto, que lo que habla es la naturaleza, que él debe aprender a interpretar la naturaleza y que esa sabiduría era suficiente. Mi papá sí aprendió y desde luego eso le sirvió para hacerse un yachag, un curador, un sabio. Pero para él no era suficiente, no se resignó y por su cuenta y riesgo, él fue a la escuela. Obviamente en esas condiciones la maestra le donaba hojas, un pedazo de lápiz, un pedazo de borrador. Ñuka antes Karin escuelaman riparkani. Chaypi ñuka yachaka papel ta lápiz ta karawarka y mapa. Y mendigaba todos los días por las tareas, mendigaba. Hasta que ya se cansó un día, dijo, basta. Y ya pues, se hartó de la mendicidad, porque también cuando se demoraba, mi abuela sí le recriminaba. Y para él era una situación muy tensa. Eso sumado a lo que tenía que madrugar, irse a la montaña, dijo mi papá, no, esto no quiero ni para mí,
ni para mis hijos. Quizás mi abuelo hubiese permanecido analfabeto del idioma español de no haber sido por una Biblia que se encontró por casualidad tirada en el campo. Chasna ñuka urkupi purirkani. Chaypika shuk Bibliata tarirkani. Y por esos días, tanto mormón, tanto evangelista que circulaba por ahí, seguramente algún despistado se le cayó la Biblia. Y mi papá, el libro de la Biblia, más que asumirlo como Biblia de la religión, cualquiera católica, evangélica, mormona, él lo asumió como un libro de lectura. Y le parecían las historias fascinantes, increíbles, el diluvio, y él obviamente nos contaba a nosotros en su propia versión. Por eso es que sus hijas mayores, creo que hasta la cuarta o quinta, tenemos un poco cambiado la historia de la religión de Eva y eso, porque mi papá le dio su propio matiz. Cuando aprendió a deletrear, dice él, el abecedario, y amaba el abecedario, porque decía, ya cuando junté una consonante con una vocal y después otras vocales con otras consonantes, me di cuenta que podía armar un montón de palabras. Manda ñuka letrata rikurkani. Y dice que cuando fueron a una de las ferias, porque también vendían la carne, vendían la leche, él salió a Otavalo y los pocos rótulos que ya habían en la ciudad, él los comprendió y sabían lo que decía. Y eso le llenó de una felicidad impresionante. Y claro, ahí fue que dijo, no, yo tengo que irme. Y se hizo comerciante, se hizo artesano. Yacharkani y matata chaitanin, chaymanda ñuka ashtakata kushiyarkani. Con 10 años, José se fue de la casa. Dejó atrás el campo y migró a la zona urbana, primero de Otavalo. Más tarde viajaría a Colombia y Venezuela. Y cuando superó la mayoría de edad, se asentó en Cotacachi y formó una familia. En una época le llegó a ir muy bien económicamente. Es que mi abuelo fue bastante moderno para su época. A pesar de que él mismo nunca pudo educarse formalmente, procuró educar a sus 8 hijos, pero en especial a sus hijas mujeres. Voy a saltarme un poco en el tiempo. De adulto, a mi abuelo le gustaba leer el periódico. Yo esto lo recuerdo muy bien. Y me cuentan que tenía gusto también por escribir cartas en las que firmaba como licenciado, a pesar de que nunca obtuvo ningún diploma. O sea que aunque su español nunca fue perfecto, llegó a dominarlo como segundo idioma. Pero como contaba al principio de este episodio, los 4 años previos a su muerte, mi abuelo desarrolló demencia. Ya no leía el periódico, no reconocía ni a hijos ni a nietos, y empezó a comunicarse solo en quichua, y casi exclusivamente con su esposa, mi abuela, Rosa Elena. El español se desvaneció por completo de su mente. A raíz de esta experiencia con mi abuelo, empecé a preguntarme qué relación existe entre el lenguaje y la demencia. Esto fue lo que descubrí. Un estudio de la revista científica Frontiers in Neuroscience, llamado Bilingüismo para la demencia, mecanismos neurológicos asociados con cambios funcionales y estructurales en el cerebro, señala que, dado que el bilingüismo es una forma de estimulación cognitiva que requiere múltiples aspectos de la actividad cerebral, una persona bilingüe tiene más probabilidades de retrasar la demencia entre 4 y 5 años en comparación con pacientes monolingües. Esa probabilidad no se cumple en todos los casos. Un artículo del portal académico y periodístico The Conversation señala que para algunos pacientes que viven con demencia, los recuerdos de la primera infancia aparecen más vívidos que su frágil sentido del presente. Esto es lo que se preguntan los autores del artículo. ¿Qué sucede cuando el presente se vive a través de un lenguaje diferente al que se habló en la infancia? El bilingüismo, en el contexto de la demencia, afecta a millones de inmigrantes en todo el mundo, recalcan los autores. Y esta es una de sus conclusiones. Si los padres han abandonado su idioma original para hablar el idioma dominante de su país adoptivo con sus hijos, generaciones enteras crecen separadas de su herencia cultural, incapaces de hablar el idioma de sus padres. Lo que significa que los inmigrantes de primera generación que desarrollan demencia pueden verse incapaces de comunicarse con sus propios hijos a medida que vuelven al idioma que usaban en su juventud. Al principio de mi investigación, empecé buscando la relación entre el bilingüismo y la demencia. En el camino, la migración se me reveló como una de las palabras claves
que debía agregar para entender el paisaje completo de este fenómeno, en el que, además, pude darme cuenta de que mi abuelo no era un caso aislado. José Vega no fue un migrante transnacional, pero definitivamente sí transcultural, que tuvo que sortear una sociedad blanca mestiza que lo consideraba inferior como por añadidura a su identidad y a su cultura. Aprendió español como segundo idioma, pero el quichua era el idioma de su corazón, de su espíritu. Su esposa, mi abuela y sus hijos, entre ellos mi mamá, no perdieron por completo la capacidad de comunicación con él, pero yo sí. Y aunque durante mucho tiempo busqué culpables para justificar mi desconocimiento del quichua, he llegado a la conclusión de que nadie lo somos con absolutez. Lo único absoluto, quizás, es que yo y mi familia somos resultado de la historia. De una historia, sin embargo, que se sigue escribiendo en el presente y que puede tomar un rumbo diferente. Regresemos a la historia de mi abuelo. Migrar significa sortear todo tipo de desafíos, sociales, culturales, geográficos, idiomáticos. Para José Vega no fue distinto, pero él, como persona, sí lo era. Así yo por eso admiro y le quiero a mi papá inmensamente, porque él no cedía su identidad. Él no cedía y él decía que hablar el español no era para ser aceptado. No, era porque decía, Wakinbika ñuka pandaya misho shimita rimapani. Shinallata ñuka namanja isikikani. es que hay que comunicarse. Ellos son vagos, no quieren aprender quichua. Yo no, yo soy una persona inteligente. Entonces, como ellos son vagos, no quieren aprender, ya pues, alguien tiene que hacerlo, voy a aprender yo. Y tenía ese orgullo de decir, yo soy el facilitador de la comunicación. Ñukanchi runa gente, ñukanchi runa llakta, chashna ninchi, ña iskay shimita, ñuka ukupi charanchi. Porque el otro no quiere, no hace su esfuerzo. Y bueno, el que no se hace su esfuerzo es porque le falta deseos. Y entonces él no lo veía para ser aceptado, para ser asimilado, sino porque quería, ya pues, dijo, tenemos que comunicarnos. ¿Y quién da el primer paso? Así decía mi papá, el primer paso lo da el más inteligente, lo da el más valiente, le da el que asume los retos. Y yo di el primer paso en la escuela. Y allí aprendió medianamente porque su primera lengua siempre fue el quichua, ¿no? Y claro, nunca aprendió un español perfecto como el que nos enseñan a nosotros, como dicen, sin falta de ortografía. Pero así para mi papá fue eso. Y decía, bueno, puede que esté pronunciando mal, pero me hago entender, que es lo importante. Ahora, mi abuelo nunca cedió su identidad, pero entonces, ¿por qué el primer idioma de sus hijos no fue el quichua? Le pregunté a mi mamá. Nuestros papás sí nos hablaron en quichua, pero nosotros, a diferencia de mi papá, sentimos el racismo muy, muy temprano. Él lo sintió de forma diferente, pero nosotras, voy a hablar en mi caso, ya cuando fui a la escuela, el hecho de que te digan longa tal, india tal, ¿verdad? Fue algo que nos negábamos, negaba mi identidad y claro que entendía quichua y yo no hice el esfuerzo de aprender quichua porque me daba vergüenza. Entonces hablar quichua significaba que uno era menos. Entonces, cuando me preguntaban a mí, ¿hablas quichua? Decía no, aunque yo lo entendía perfectamente. Y yo me negué y lo hice a propósito, no hablar quichua, aunque lo entendía. Mi mamá, mi abuelo, mi papá nos hablaban en quichua. Obviamente el entorno de la escuela, del jardín y todo lo demás, las tiendas, los comercios, los negocios a donde uno iba, todo estaba en español. Y eso hizo que obviamente, aparte de la vergüenza, del estigma que significaba en ese entonces, siendo unos niños que nos salen del cabello y nos digan longos, indios, así nos amilanaba. Entonces cuando le contábamos esto a mi papá se indignaba mucho y decía, ustedes tienen que defenderse, tienen que decir que son quichuas, ¿y por qué se van a avergonzar? Y nos daba clases de fortaleza. Pero no fue suficiente. La violencia social era mucho más fuerte. Así que la relación de mi mamá con su identidad quichua fue desde pequeña dolorosa. A lo largo de los años tuvo que sanar muchas heridas.
Y aunque de ninguna forma nos transmitió a nosotras, a sus hijas, los dolores que le hirieron, no pude evitar reconocerme en su experiencia. Claro, mi experiencia con el racismo no se compara con la violencia racista que vivieron mis papás en su época. Sin embargo, producto del colonialismo, las personas indígenas estamos sujetas a una subjetividad tremendamente negativa. Cuando nosotros, yo principalmente, ya ingreso en el mundo del movimiento indígena y entender lo que significa pertenecer a un pueblo, ya tenía como 15 años, pero todos los chicos no que dominábamos el quichua, ¿no? Bueno, ya nos terminamos del colegio, la universidad, yo viajé a Cuba y bueno, ya no hubo mayor contacto para hablar el quichua. A mi retorno, cuando había sanado algunas heridas producto de la ofensa del racismo, yo me reconecté con el idioma. Reconectó con el quichua, pero no lo dominaba al nivel necesario para transmitirlo a sus hijas como idioma materno. Además, aunque parezca paradójico, la ausencia de mis papás está más presente en mis recuerdos de la infancia que su presencia. Trabajaban mucho fuera de casa y militaban mucho también en los movimientos sociales en pro de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sus hijas crecieron sin aprender el idioma originario. Capítulo 2. Algunas partes de la vida de José que las cuenta mi mamá, yo ya las conocía, por conversaciones de sobremesa. Pero mientras reconstruía su historia para este episodio, me di cuenta que había una faceta que desconocía casi completamente: su vida como abuelo. Como contaba al inicio, no crecí cercana a él, pero recordé a alguien que sí lo hizo. A ver, mi abuelo fue una persona, para mí, muy grande, muy sabia. Era una persona súper mística, de misterios. Ella es Amay Lima, mi prima. Tiene 26 años. Es casi 2 años mayor que yo, pero fuimos muy cercanas en la infancia. Quise hablar con Samay porque a ella la criaron nuestros abuelos maternos, José y Rosa Elena, desde bebé. A diferencia mía, vivió junto a ellos casi toda su vida. Como decía, he escuchado muchas historias sobre la vida de mi abuelo, contadas por mi abuela, por mis tías, por mi mamá. Historias congeladas en épocas pasadas que quizás suene absurdo, pero no puedo evitar imaginar en blanco y negro. Así es que necesitaba a alguien que pudiera contarme quién fue mi abuelo con los colores que yo también recuerdo. Aquí de nuevo Samay. Mis abuelos fueron como mis padres, los dos. Entonces siempre estuvieron muy presentes en mi vida. Mi abuelo siempre estaba viajando porque eran comerciantes. Entonces, no pasaba mucho en casa, pero el tiempo que pasaba, yo tengo un montón de lindos recuerdos con él porque era súper cariñoso. Mi abuelo no era mucho como que de hablar con nosotros. Siempre era como más de aconsejarnos. Siempre nos aconsejaba un montón. Le pregunté a Samay cuál es uno de los consejos que recuerda de nuestro abuelo. Y creo que su respuesta ilustra muy bien su carácter y sus convicciones. Bueno, primero que tenemos siempre que estudiar y que tenemos que ser los mejores. Porque a pesar de ser los mejores en lo que nosotros queramos, nos vamos a tener que esforzarnos más para que se reconozca eso. Como el mío, el primer idioma de Samay es el español. Mi primer idioma yo diría que es el español, porque es el que domino en como todos los ámbitos, ¿no? Hablar, escribir. Y mi segundo idioma lamentablemente es el quichua. Me hubiera gustado mucho que sea como mi idioma materno, pero no nos enseñaron desde pequeños el idioma. ¿Cómo?, me pregunté. ¿Cómo el hombre de convicciones fuertes que recuerda a mi mamá no le habló en quichua a su nieta? Y una cosa que mi abuelita me dijo y que en realidad me dolió mucho fue que el quichua lo consideraban como el Yangashimi. Yangashimi significa el idioma que no sirve para nada, ¿ya? Entonces a mí entender eso, escuchar eso de mi propio abuelo, me dolió un montón. Porque es como todas mis raíces, toda mi cultura, ¿me entiendes? Entonces, después de escuchar eso, ¿no? Yo decía como, ¿cómo fue el racismo y todas las demás cosas que, no sé, que pasaban? Por suerte nosotros tuvimos como que la oportunidad de crecer en unas condiciones completamente diferentes, pero
o sea, todavía sigue existiendo un montón de racismo en la sociedad. Entonces me daba mucha pena que no me hayan enseñado a hablar el idioma justamente porque no lo consideraban útil. Y mi abuelo decía, para que a ustedes no les discriminen, para que no les hagan de menos en la escuela, etc., ustedes tienen que aprender a hablar bien el español. No como las personas, no sé, tal vez que nacieron con el quichua, que sí, o sea, la E, la I, tú sabes que no sé si... En quichua solo existen 3 vocales, la A, la U y la I. Entonces, el sistema fonológico de una persona quichua hablante es distinto al de una persona castellano hablante. El sistema fonológico es el conjunto de sonidos articulados, vocálicos y consonánticos que se producen en un idioma. Entre los idiomas de todo el mundo, especialmente entre las diferentes familias, los sistemas fonológicos cambian por completo. La fonología y la fonética son amplios campos de estudio que se toman en cuenta a la hora de aprender un nuevo idioma desde cero, cuando el aprendizaje es consciente y voluntario, claro. Pero ¿qué pasa cuando los idiomas son impuestos? Los quichua hablantes nativos, por ejemplo, confunden la pronunciación de las palabras castellanas compuestas por vocales abiertas como la E o la O porque, nuevamente, en el quichua no existen. Y mi abuelito hablaba el español, pero lo hablaba no muy bien. Entonces mi abuelo decía, yo no quiero que ustedes hablen así. Entonces por eso tampoco nos enseñó. Uh-huh. Pero a mí me duele un montón que no nos hayan enseñado, pero estoy aprendiendo, ¿no? Uh-huh. El hombre con el que creció Samay y con el que creció mi mamá parecen 2 distintos. Entonces volví con mi mamá para preguntarle si tenía alguna conclusión sobre este cambio en el carácter de mi abuelo. Mi papá en los años más jóvenes era más rebelde, no, mucho más rebelde. Y seguramente con los años a veces uno se vuelve un poco más susceptible y de pronto se vuelve uno más hasta, más sentimental. Quizás por eso a su nieta le dijo, quizás quiso facilitarle porque, no sé, los abuelos a los nietos les queremos evitar cualquier dolor, ¿no? Pero a los hijos sí nos empujaba a la pelea, a la lucha. Como dijo mi mamá antes, mi abuelo nunca cedió su identidad, pero al parecer con los años, su forma de amar cambió. Fue de la inspiración a la lucha a la protección. José Vega protegió a Samay, como mi abuela Mama Miche nos protegió a mí y a mis hermanas. Capítulo 3. Más allá de la historia de mi abuelo, la abrumante realidad sigue siendo esta. Nuestra lengua está en desuso, lo que significa que a muchos jóvenes de mi generación y menores ya no les parece, entre comillas, práctico aprenderlo. Y esta cuestión de lo práctico se explica con algo que dijo Samay. Al quichua se lo consideraba como el Yanga Shimi, o el idioma que no sirve para nada. La sociedad ecuatoriana, construida sobre un proyecto social de occidentalización, intencionalmente creó un sistema que se mantiene vigente en el que el quichua parece no servir. Es decir, la gran mayoría de servicios sociales, educación, salud, información, justicia, etc., se ofrecen exclusivamente en español. El mensaje es que si aprendes español, podrás navegar por la sociedad y que no estás perdiendo nada. Pero no es así, porque entonces, ¿qué pasa con la población quichua hablante que mantiene el idioma? Pensemos en los abuelos que siguen vivos. Son totalmente discriminados de ese sistema. Recuerdo un pequeño debate que se instaló en una clase de inglés en la universidad sobre el quichua. Muchos estudiantes, mestizos cabe aclarar, manifestaban que aprender quichua no les serviría de nada, que no les abriría ninguna puerta en el mundo laboral o social, y que por lo tanto no deberían enseñarlo en las escuelas o colegios. Las nuevas generaciones indígenas, lamentablemente, y hasta hace poco yo incluida, también nos hemos acomodado a esa idea de que no hay valor en la lengua si no hay utilidad o necesidad. Pero si algo me ha quedado claro desde la muerte de mi abuelo e investigando para este episodio, es que los idiomas van más allá de lo práctico, que son vínculos afectivos con nuestros orígenes, con nuestro entorno, con nuestra familia, con la historia colectiva. Como individuos, estamos en todo el derecho de divorciarnos de ello, si nos causa dolor. Las familias son complicadas. Pero a nivel colectivo, separarnos de nuestros orígenes ha sido históricamente el mecanismo para llevar a cabo proyectos sociales de asimilación cultural y exterminio.
El quichua en Ecuador se ha enfrentado a diferentes contextos, y una de las preguntas que aflora a menudo es ¿cómo proyectarlo hacia el futuro? Pero no estaríamos haciéndonos esta pregunta si no hubiese sido gracias al activismo lingüístico que han hecho muchos profesionales quichuas en pro de darle continuidad a la lengua. Una de ellos es Yana Lucila Lema, poeta y escritora quichua del pueblo Otavalo, de la generación nacida en los 70s. Yana es activista de la lengua quichua y se ha preocupado por crear espacios para darle vigencia al idioma. Ñuka shuti Yana Lucila Lema Otavalo Kapan kaka peguchi llaqtamanta kapani shinallata quichua shimita yachachishkani qillqaytapash qillqashkani imashata kay gestión cultural nishkakunatapash kay ruraykunata paktachishkani shinallata villachiq kapani. Conversamos con Yana sobre cómo se ha construido toda una subjetividad negativa alrededor del quichua como idioma y de los quichuas como pueblo. Mis papás decían, o mi papá, el que más me acuerdo que decía, aquí en la casa tienen que hablar Yangashimi. Entonces, desde ahí empieza toda esta subjetividad que se nos fue impuesta de pensar que nuestro idioma era Yangashimi, o sea, lengua que no vale. En las épocas actuales ya no decimos Yangashimi, pero igual la autoestima lingüística como que en algunos sectores quizá está un poco más visible o se ha ganado esa autoestima lingüística, sin embargo en otros lugares no tanto. Autoestima lingüística. Me llamó mucho la atención este concepto que mencionó Yana. Yo no lo había escuchado antes de nuestra conversación, entonces le pregunté a qué se refería. La autoestima lingüística sería desde el corazón, desde el pensamiento, tener amor y valorar nuestro idioma, pensando que es un idioma que sí nos sirve, un idioma que puede estar en cualquier espacio, no solo privado, familiar, escondido, sino que puede estar en los espacios públicos, en los espacios artísticos, en los espacios intelectuales, literarios, en cualquier espacio, al mismo nivel que cualquier otra lengua. Entonces es nosotros sentir ese valor y por lo tanto usarlo. Escuchando a Yana no pude evitar pensar en mi mamá y cómo el racismo generó en ella un rechazo por el idioma que se hablaba en casa. El racismo minó por completo su autoestima lingüística y tuvieron que pasar muchos años y muchos acontecimientos, como las luchas colectivas del movimiento indígena, para que mi mamá pudiera sanar heridas y reconectar con el idioma. Le pregunté también a Yana cómo afecta el no poder expresarse en la sociedad con el idioma que se escucha y se practica en casa. Históricamente eso es lo que nos ha acallado, eso es lo que nos ha avergonzado, eso es lo que nos ha hecho perder nuestra autoestima, no solo lingüística, sino de nuestra identidad cultural y también nuestro valor como seres humanos incluso. Todo ese racismo, esa burla, esa desvalorización o desconocimiento, diría primeramente desconocimiento hacia lo diverso, ha hecho que nosotros vayamos perdiendo esta autoestima lingüística. Y eso es un proceso histórico bien largo, porque nos ha hecho dudar del valor que tenemos. Yana dice que es nuestra responsabilidad como indígenas, como quichuas, usar el idioma en los diferentes espacios que ocupemos. Pero claro, también hay una responsabilidad estatal, y en general hace falta un cambio de actitudes hacia las lenguas originarias de todos los grupos sociales que conforman el Ecuador y el continente. Y enfatizando sobre eso, le pregunté a Yana ¿por qué cree que sigue siendo hoy tan importante hablar el quichua como lo fue en los años 80, 90, cuando el movimiento indígena empezó a reivindicar los derechos colectivos de los pueblos? Bueno, es importante por lo que siempre se dice, ¿no? Que la lengua contiene toda una forma de mirar el mundo, su gramática, su estructura, sus significados, contienen, digamos, una filosofía, un pensamiento. Entonces, creo que por eso es tan importante el hablar el idioma, ¿no? Cualquier idioma originario. Le conté a Yana la experiencia que tuve con mi abuelo y sobre esta desconexión que se produjo entre las dos generaciones. Como activista del idioma, Yana ha visto muchos casos como el mío. Esa ruptura de la que habla Katy sí afecta mucho a las generaciones porque es como quedar en el aire, ¿no? O sea, sí soy quichua, sí mis abuelos son quichuas,
Yo soy quichua, sí, aunque no hable el idioma, pero sí hay una ruptura interna, creo yo, porque no es el único caso suyo. La gente de la generación casi suya y actual creo que tiene ese problema, muchos. Entonces creo que se debilita el idioma porque lo que fortalece a la lengua son los hablantes cuando la usan. Esa es la única forma, aparte de todas las campañas que podamos hacer. Es necesario hablar el quichua porque nos involucra subjetivamente con nuestra cultura más estrechamente, digamos. Esto último que dice Yana me resuena muchísimo. El idioma nos involucra con nuestra cultura más estrechamente. ¿Cuántas cosas no me hubiese gustado preguntarle a mi abuelo sobre sus poderes curativos como Yachak? Y también aquello que menciona Yana sobre las lenguas y cómo contienen toda una forma de mirar el mundo es fascinante. Hay una psicóloga e investigadora bielorrusa, Lera Boroditsky, que investiga precisamente la relatividad lingüística o, en otras palabras, cómo la lengua moldea el pensamiento. Esto es lo que Lera Boroditsky explica en una conversación con la periodista y doctora en biología Suberoa Marcos para el portal educativo Aprendemos Juntos. El hecho de que tengamos 7.000 lenguas y no solo una es prueba fantástica del ingenio y la inventiva de la mente humana. Hemos inventado no solo una manera de ver el mundo, sino 7.000. Además, esas lenguas son entes vivos. Están en un cambio constante, en constante evolución. Las modificamos para adaptarlas a nuestras necesidades. Me encanta pensar en los idiomas como entes vivos, que se adaptan, y esto me lleva a pensar en los intercambios o prestaciones lingüísticas que se han dado entre diferentes idiomas en un mismo territorio, por ejemplo, entre el quichua y el español, lo que a su vez me lleva a los famosos quichuismos. Los quichuismos son expresiones quichuas que usamos cotidianamente en el español de Ecuador, como el achachay, para decir que frío, o la palabra chapa, para referirse a un policía y que viene del verbo chapana, que significa vigilar, o guagua para referirse a los niños. Ejemplos así hay muchos, e incluso hay palabras quichuas que la gente emplea sin saber que son quichuas. Cancha, ñaña, tatay, mishki, etc. Pensamos en los quichuismos como parte de la idiosincrasia ecuatoriana porque le dan color al idioma dominante, pero no los pensamos necesariamente como ganancias del español. ¿Qué cambiaría si nos atrevemos a verlo así? Por otro lado están las hibridaciones lingüísticas, o sea, cuando dos idiomas se mezclan. Un ejemplo de eso es el Spanglish, pero aquí en Ecuador ha sucedido entre el quichua y el español. El tema de las hibridaciones lingüísticas me resulta fascinante porque permite pensar en el futuro de las lenguas, aunque también hay tensiones alrededor de este tema. Si pensamos que el quichua es un idioma que ha estado en resistencia desde la colonización, eso significa que ha tenido que adaptarse, por ejemplo, al desarrollo de tecnologías de cada época, pero también a conceptos como los de la medicina occidental. Con el paso del tiempo, las lenguas inevitablemente se han cruzado. Ahora incluso, en algunos lugares, se habla de la existencia de una media lengua o chaupishimi, es decir, una lengua que es mitad español y mitad quichua, por decirlo de una manera sencilla. Me pregunto cuántos hijos o nietos han perdido, como yo, la capacidad de comunicación con sus padres o abuelos. Pero en lugar de sentirnos culpables, creo que deberíamos acudir a la curiosidad para enmendar esas rupturas generacionales. Construyendo la historia de mi abuelo, he llegado a conocerlo y a entenderlo más profundamente, aunque en vida fuese para mí como una sombra escurridiza. Conversamos largo y tendido con mi mamá, porque quise también saber cómo experimentó ella la demencia de su padre. Bueno, el abuelo, también hay que hablar de una etapa que fue Yachak. Para ella, sin embargo, fue importante hablarme primero de esa etapa que menciona de su padre, la de sabio. Eso es una parte fuerte en nuestra cultura, ¿no? Nosotros creemos mucho en los sueños y como dije al inicio, también pensamos que la naturaleza está viva y tiene como su propia alma, ¿no? Sus propias hayas, como decimos. Como dije antes, la historia de cómo mi abuelo se convirtió en Yachak da para otro episodio, entonces me lo guardaré por ahora. Pero bueno, como también el hecho de ser mi papá una persona extraordinaria, también era un hombre común, ¿no? Y claro, el mal de esas épocas de todos los hombres se enamoró nuevamente. Y eso hizo que se desviara del camino, descuide un poco su hogar. Entonces vivía un conflicto mi papá, ¿no? Se sentía muy, muy culpable, pero a su vez amaba a su familia, a sus dos familias. Y quería ser responsable en ambos lados. Ese peso
En algún momento él decía, cuando habló alguna vez decía, no me hubiese gustado haberme equivocado así, tenía que haber sido más fuerte. Y dijo, creo que cuando uno hace esas cosas, él sentía que como que tiene que pagar de alguna forma. Y se fue apagando. Y él decía, cuando somos yachas, cuando hemos manejado y hemos querido orientar a otros, cuando es que hemos sido la luz y hemos querido dar luz a otros, si nos equivocamos, esa luz se apagará. Y creo que eso para él fue, se apagó la luz en su cerebro, desarrolló demencia. Lo que más me queda de esta experiencia con mi abuelo es que el lenguaje, sí, es instrumental, es decir, se trata del hecho comunicacional, de hacerse entender y entender al otro. El español para él fue eso a fin de cuentas. Pero más allá de eso, los idiomas son vínculos afectivos, que tenemos con todo aquello que es más grande que nuestra sola individualidad. Entonces, para mí, la pérdida de una lengua supone una desconexión con el pasado, con todo aquello que ocurrió antes que yo. El quichua, para mí, es la llave que dejaría abrir el portal entre este presente que estoy viviendo yo y ese pasado que lo vivieron todos los que estuvieron antes, como José Vega, mi abuelo. La llave que tengo todavía no calza en el cerrojo de esa puerta, pero va tomando forma. Probablemente para muchos sea poco importante, o quizás muy doloroso abrir esas puertas, y están en su derecho de mantenerlas cerradas. Sin embargo, a nivel colectivo, perder una lengua supone perder toda una filosofía, una cosmovisión, una manera de ver y entender el mundo. La muerte de las lenguas supone además poner en riesgo toda esa complejidad creada por el ingenio y la inventiva de la mente humana, de la que habla Lera Boroditsky. Pero, en fin, no tengo respuestas absolutas a las preguntas que me planteé al inicio. Solo tengo una certeza. Tanto como las personas hacen el lenguaje, y el lenguaje hace a las personas, la pérdida de una lengua también puede moldear quiénes somos. Lo cual en realidad no determina nada. Las identidades a fin de cuentas son fluidas, y el futuro está lleno de posibilidades. Cabos Sueltos es un podcast conceptualizado por Catignina Tituaña y Juan Pablo Viteri para Radio Cocoa. Nos vemos en el siguiente episodio. Este episodio fue investigado, producido y guionizado por Catignina Tituaña. La segunda voz y el diseño sonoro son de Juan Pablo Viteri. Un agradecimiento especial a Juan Sebastián Jaramillo y a todos los invitados del episodio.